Gran Dios y Señor Jesucristo, un día Cristo volverá y ese es el clamor de la iglesia que se une al Espíritu Santo. Ven Señor, ven Señor. Amén. Buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto poder estar acá hoy, que nos deleitemos juntos en la enseñanza, en la oración, en la adoración a nuestro Dios de manera colectiva, juntos a una sola voz, clamando que Jesucristo es el Señor, y hoy también hacerlo, proclamar el señorío de Cristo con nuestros oídos, con nuestros corazones, con nuestros pasos de fe y su palabra en acción en nuestras vidas. Hermanos, continuamos la serie de Lucas, estamos en el capítulo 8 y hoy tenemos de los versículos desde el 16 hasta el 18. Gracias a Dios por el tiempo que tuvimos en la prédica anterior. Quiero que mire esto como una segunda parte y aunque no haya estado, pues puede acceder a los recursos, sino igual también la palabra de Dios por donde la corté va a funcionar, porque es una palabra viva y eficaz. Te voy a pedir que tenga a mano la cita. Vamos a encomendar a Dios este tiempo y procedemos a leer luego juntos, luego de la oración. Oremos. Amantísimo Señor, aquí estamos, Señor, como un solo cuerpo, unido por el Espíritu Santo y por la sangre del Cordero que nos vivifica, Señor. Aquí estamos clamando tu regreso, cantándote a ti, Señor, llenando nuestros corazones de la fe que viene de ti, ese don perfecto, llenando nuestros corazones de las promesas que hay en tu palabra, llenando nuestros corazones de la vida que trae la palabra, el evangelio, esa vida que tanto necesitamos, Señor. Estamos reconociendo que nuestras vidas son nada sin la vida de Cristo, Señor. Estamos reconociendo que sin Cristo nada podemos hacer y por eso venimos a tu palabra, para saber cómo vivir esa vida cristiana, Señor. Hemos sido tan confiados, prepotentes y arrogantes al pensar que tenemos la capacidad de vivir un cristianismo que te agrade, Señor. Pero no hay ni un solo hombre que haga lo bueno delante del Señor. El único buen hombre que hace lo que agrada a Dios es Cristo. Y necesitamos a Cristo viviendo en nuestros corazones y actuando en nuestro lugar. Pon las obras de tu Hijo en nosotros. Que sea Cristo actuando en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde sea que nos movamos, Señor. En la calle, en el mercado, aquí en tu iglesia, Señor. Que sea Cristo actuando en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Padre, danos entendimiento para tu palabra. Pon palabras tuyas en mi boca. Úsame como un instrumento. Frena mi boca, Señor. Si acaso voy a decir algo que no es de tu agrado, si acaso voy a decir algo que va a ser de tropiezo, Señor, frena mis labios y pon en mí tus palabras, Señor. No necesitamos sabiduría humana, esa abunda en el mundo, sobra, cada esquina hay sabiduría humana. Necesitamos la sabiduría que viene de ti, Señor. Necesitamos la sabiduría de tu evangelio, de tu palabra. Necesitamos la mente de Cristo. Guíanos, Señor, en esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Se preparan en Lucas 8, del 16 al 18, luego que Jesús explicó la parábola de la semilla del sembrador y los 4 suelos, deja esta nota para sus discípulos. Me gustaría resaltar que el grupo íntimo de discípulos, y entre ellos está Judas escuchando, pero hay otros 11 que fueron fieles y prestaron atención y escucharon de manera correcta. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 8, 16. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o diga con un canasto, tal vez tu versión, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, Jesús a sus discípulos, tengan cuidado de cómo oyen, porque el que tiene más
le será dado, y el que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Amén. Jesús está hablando de despojos, hermano. Está hablando de conservar. Pero antes de eso quiero mencionarte algo, porque cuando el cristianismo escuchó de una lámpara que no se pone en el suelo, debajo de una cama, debajo de un canasto, y que se pone muy en alto para que todos los que entren miren esa luz, el cristianismo dijo, ok, entonces hagamos camisetas que digan que somos cristianos, hagamos gorras que digan que somos cristianos. No hay nada malo en tener una gorra y una camiseta cristiana, pero lo malo es la mala aplicación de la palabra de Dios. Pongamos el Salmo 23 y el Salmo 90 en nuestra casa muy en alto en un cuadro para que cuando los que entren miren la luz de Dios, que es su palabra. ¿Te parece que Jesús está hablando de cuadros, camisetas y gorras? ¿Te parece que Jesús está hablando de poner en alto un versículo en una gorra, en una camiseta, a la altura del pecho, a la altura de la frente en una gorra? Que no es pecado tener gorras con versículos bíblicos, claro que no. Tener un rótulo con un salmo, tampoco, eso es algo bueno que va a glorificar a Dios. Pero ¿te parece que esta es la enseñanza de Jesús? Porque a mí sí me parecía que era esa la enseñanza de Jesús. Pero recuerda, hermanos, ¿de dónde venimos? La parábola del sembrador. 4 tipos de suelos. Uno es el correcto, los otros 3 son suelos estériles. Y ahora Jesús dice, tengan cuidado cómo oyen. Y en la primera parábola que habló de los 4 tipos de suelos, él habló de cómo la semilla del evangelio impacta la vida íntima, interna del corazón humano y cómo esa semilla del evangelio da frutos en el corazón humano. Hasta ahí vamos. Ahora él dice, tengan cuidado cómo oyen. Y habla de una lámpara que es puesta en una casa. Me gustaría darte otra enseñanza de Jesús. Él habla de que cuando una persona que sufrió posesión demoníaca, dice que el demonio abandona la casa queda vacía, entonces cuando él regresa a la casa limpia, adornada, barrida. ¿De qué está hablando ahí? Rápidamente tú entiendes que está hablando de un corazón, de una vida. Y aunque él habla de que el estado de esta persona que solo hace un cambio moral viene a ser peor que el anterior, está hablando del corazón como una casa que trata de poner una luz para que alumbre, pero la luz moral, la luz del humanismo, del moralismo, del cristianismo superficial no es suficiente para mantener limpia, barrida y adornada la casa. Necesitamos una luz más perecedera. Entonces, yo creo que ya está entendiendo el punto. Jesús está hablando que la casa que tiene la lámpara muy en alto es tu corazón y mi corazón. Claro que podemos hablar del testimonio, pero recuerda, acaba de hablar de una semilla que es puesta en el corazón de sus discípulos y que esa semilla da frutos. Y dice que en los discípulos que no tienen un corazón fértil, sino que son discípulos de Cristo, pero tienen un corazón estéril, cuando la semilla es puesta al tiempo, la semilla muere. Ahora dice que los que escuchen atentamente son aquellos que están levantando una luz para que ilumine toda su vida, todo su corazón, toda su casa. Y no se refiere a la casa de Juan Pérez, no, se refiere a tu corazón. Claro que si tu corazón está siendo alumbrado por su palabra, va a alumbrar a los de tu casa y va a alumbrar a los que te miren y podrás dar testimonio del Señor. Pero Jesús está hablando de la semilla del evangelio, de cómo escucha esta semilla, de cómo si tu corazón, que revises si tu corazón es recesivo y tiene vida para poder producir el fruto de la semilla del evangelio. Y Jesús dice, siguiente, nadie enciende una lámpara para cubrirla. Imagínate el caso, una casa en Israel, siglo I, una casa parecida a nuestras casas de adobe, ventanas grandes, y es de noche, enciende una lámpara y en vez de ponerla en el receptáculo, en la base donde se ponen las linternas, o que fuera nuestro tiempo antes de la luz que poníamos en los ganchos, o donde son fincas que no hay acceso a la electricidad, se ponen estas lámparas o los candiles colgados en alto para que ilumine. Jesús está diciendo, nadie agarra una lámpara y la pone cubierta con un canasto. Nadie la tapa con una vasija. ¿Qué pasaría si pones una lámpara en el suelo, una candela,
y le pone un vaso de vidrio, la llama se va a extinguir. Y si fuera una candela con un canasto donde puede entrar el oxígeno, la luz de esa candela no va a alumbrar la casa. Necesitas ponerla en alto. De esto está hablando Jesús. Entonces, hermanos, Jesús nos está diciendo que el corazón fértil, que el corazón nacido de nuevo, es aquel que pone la lámpara del evangelio en alto para alumbrarse a sí mismo, porque quiere luz para su vida. Nadie enciende una lámpara para cubrirla a menos que ya tenga una luz alumbrando su vida. Nadie enciende la lámpara del evangelio para tapar el evangelio. Hermanos, no estoy diciendo esconder que es cristiano la persona, porque eso fue lo que se entendió en los años 90, en los años 2000 hasta el 2010, que estos son los hermanitos que andan escondiendo que son cristianos. No. Dice que nadie enciende la luz del evangelio en su vida para después taparla. O sea, si encendés la luz del evangelio en tu vida, si vas a tu Biblia, si venís a la iglesia, si escuchás devocionales, si escuchás prédicas, si escuchás cantos cristianos, es para poner esa luz del evangelio en alto en tu vida, a menos que ya tenga otra fuente de luz que ilumina tu vida. ¿Qué podría ser? El consejo del hombre, el consejo de un experto, el consejo de la psicología, el consejo científico, el consejo médico, el consejo de un familiar. Y yo te digo, en la multitud de consejos está la victoria, pero esos consejos están por debajo de la palabra de Dios. Ningún consejo que venga de la criatura puede estar por encima de la palabra de Dios. Si no, te pasará lo que le pasó a Eva. Puso el consejo de una criatura por encima del consejo de Dios y vino la muerte y destrucción. Satanás le dio un consejo. Haz de esta manera, procede en tu vida de esta manera y te va a ir bien. Vas a poder hacer lo que te dé la gana. Ella siguió ese consejo de una criatura y le fue mal. Entonces, cada vez, el problema no fue seguir el consejo de una criatura, es que puso el consejo de la criatura por encima del consejo del Creador. Mis consejos son limitados, hermano. Yo te diría, si yo te doy un consejo que sale del consejo de la palabra, seguilo si es fiel a la palabra. Pero cuando yo me enrede, me equivoque o diga algo que vos sabes, cruzó las palabras el hermano, cruzó las palabras el pastor, no sigas ese consejo. Es decir, no está entendiendo eso acorde al carácter de Dios, no lo sigas. Yo voy a fallar igual que todos ustedes, pero el consejo de Dios nunca falla. Todos tenemos que someternos debajo de ese consejo divino, perfecto, eterno, inmutable. Entonces, aquí hay una pregunta, hermano. Dice Jesús que la pone sobre un candelero. Esto es como que reconoce la supremacía de la palabra de Dios en su vida. La pone en alto. Aquí está el consejo de mi abuelita. Aquí está el consejo de la palabra de Dios. Aquí está la orden de mi papá. Aquí está la orden de Dios. Yo voy a honrar a papá, pero como decía Pedro y Juan, al liderazgo judío, nosotros ¿acaso está bien que nosotros lo obedezcamos a ustedes y caigamos en desobediencia para con Dios? Pedro está honrando al liderazgo judío, diciéndoles la manera correcta es seguirlo a ustedes, pero no comprometer mi obediencia al Señor. Entonces lo mismo para un papá, para una mamá. Yo voy a honrar a padre y a madre, pero cuando el consejo de papá y mamá van en contra del consejo de Dios, entonces esta vez no puedo seguir el consejo de papá y mamá. Cuando un jefe te pide hacer cosas que van contrario el consejo, la orden al carácter de Dios, entonces va a decir, no puedo seguir aquí a mi jefe. Y vas a caer en desobediencia y vas a perder tu trabajo porque no estás dispuesto a maquillar los números, porque no estás dispuesto a venir y mentirle al cliente en cuanto a la calidad, porque Dios es digno de que yo haga las cosas de manera correcta. De eso se trata, hermano. En algún momento el cristiano confunde esto y dice, no, yo solo a Dios obedezco, y tiene una mala conducta con papá y mamá, con jefes, con superiores, pero no es que una persona sumisa a Dios, simplemente aprovecha la ocasión para rebelarse contra los seres humanos que representan autoridad. Así que no caiga en esta trampa. Ten cuidado de qué es lo que estás realmente haciendo, si es solo para tu conveniencia o porque quieres levantar la luz del evangelio en tu vida. Entonces, aquí es lo que confundió al cristianismo, sino que pone la luz en alto. Pone la luz en alto en un candelero para los que entren, vean la luz. Por eso pensaron que habían que hacer camisetas que digan, yo sí soy cristiano.
yo no soy cristiano de la secreta o no sé cómo es que le dicen, hubo esa sensación, ¿verdad? Porque decía, es que andan escondiendo el cristianismo. No, se privan ellos mismos internamente en su corazón de la luz del evangelio. Y dice Jesús a sus discípulos, tengan cuidado cómo oyen. Ahora yo te pregunto, hermano, hermana, ¿deseas iluminar tu vida con la luz del Señor o con la luz del hombre? Y aquí alguno podría pensar, porque yo sé que algunos cristianos piensan de que hay algo bueno en el hombre, pero la Biblia dice que no hay nada bueno. O sea, dice Jesús, ustedes siendo malos hacen cosas buenas para sus hijos. ¿Qué dice Jesús? Que somos malos por naturaleza, antes de la nueva naturaleza, pero que sabemos tratar bien a nuestros hijos. Dice, nadie le va a dar un escorpión a su hijo si le pide un huevo, o nadie le va a dar una piedra si le pide un pan a su hijo, porque ustedes siendo malos saben hacer cosas buenas para con sus hijos. Ok, pero entonces, hermanos, aún así, cuando nosotros en nuestra naturaleza caída somos malos, aún así hay una luz. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la lámpara del hombre? El entendimiento racional y natural, que a pesar de que Dios lo creó bueno, en perfección, sin fallas, por el pecado se corrompió. Piénsalo bien. ¿Cuántos avances científicos, médicos hay? Eso es parte de la imagen de Dios. Aunque está fracturada, el hombre proyecta la imagen de Dios. Pero aún así, aunque el hombre invente una medicina que trae un alivio, aunque el hombre invente una herramienta o un puente para comunicar dos ciudades, aún así, el hombre tiene una lámpara que es defectuosa y es una lámpara que está corrompida por su fuente de maldad, que es nuestro propio corazón. Quiero que lo mire en la Biblia. Yo digo, hay dos maneras de ver esto siendo cristiano. Vos decís, no hay nada de luz en los hombres. Hasta que venimos a Cristo obtenemos la luz. Y la otra sería, ¿cómo no? Hay un rayito de esperanza en cada persona. Todavía hay bondad en el mundo, dicen algunos en las redes sociales. Pero quiero que vea ahí en la pantalla, Proverbios 13, versículo 9. La luz de los justos brilla alegremente, pero la lámpara de los impíos se apaga. Esa luz natural que Dios puso de manera perfecta en el hombre y la mujer y que por causa del pecado se ha corrompido, esa luz natural un día va a apagarse. La tenemos tú y la tenemos yo. En una ocasión veíamos de que un cristiano que sufre Alzheimer va perdiendo la luz natural. Se le van olvidando pasajes de la Biblia, se le van olvidando versículos, él va perdiendo quiénes son los hermanos de la iglesia, él puede tener esta afectación y aquí vemos que la lámpara humana se va apagando, pero ese mismo creyente que ha creído plenamente en Jesucristo, que ha sido redimido con la sangre del Cordero, que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en él, tiene una luz que brilla alegremente y para siempre. Es la misma persona. La luz natural se va degradando, va perdiendo facultades, pero está esperando la regeneración final y él va a tener una facultad como un carro de Fórmula 1 cuando despierta y mira cara a cara al Señor. Y ahora ya recuerdo toda mi vida y puedo deleitarme en todo lo que el Señor hizo. Entonces quiero que vea acá que la Biblia sí admite que hay luz en el hombre, pero es una luz limitada y a la vez afectada por el pecado en nosotros. Punto número 1, un corazón endurecido desplazará el evangelio, arrinconará el evangelio en su propia vida, pero un corazón regenerado lo tendrá por encima de todo consejo. Un corazón endurecido, un corazón carnal que no ha nacido de nuevo, un corazón de piedra, como lo llama Ezequiel 36, va a desplazar el evangelio. Pero la misma parábola te dice que al inicio lo reciben con gozo, pero cuando hay algo que no les parece, hasta aquí yo puedo seguir eso que se predicó en la iglesia. Hasta aquí yo puedo seguir eso que dice la Biblia. Esto es que será Jesús, yo no soy como Jesús. Dicen una verdad para justificar una actitud pecaminosa de no ser como Cristo. Cuando la Biblia dice, imiten a Cristo, sigan su ejemplo de humildad y mansedumbre. Yo no soy Jesús. Dicen una verdad para justificar una maldad. Pero aquí te dice que en cambio el corazón regenerado tendrá el evangelio muy por encima de todo consejo.
No vamos a ir ahí al texto, pero hay una referencia a Lucas 8, 12 al 14. Es la explicación de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice, hay 3 tipos de suelos. Y al inicio reciben con gozo la palabra. Al inicio salen las hojitas, sale el brote de la semilla del evangelio, pero algo la apaga. Las riquezas, las preocupaciones, es que si te vuelves cristiano te persiguen, te rechazan. Mejor este cristianismo que mi familia acepta, porque no va en contra del catolicismo tradicional. Entonces, me tengo que regresar, me tengo que salir del evangelio de Cristo a volverme a testigos de Jehová, a la secta de los adventistas, porque el evangelio me compromete en mi familia. ¿En qué sentido? Dice mi papá que yo ya no tengo acciones en nuestro negocio familiar de repuestos de moto. Me van a sacar, me van a quitar las acciones porque me salí de la iglesia adventista. Entonces me voy a volver para que no me quiten las acciones y dejo el evangelio, que el evangelio verdadero. ¿Y qué pasó con toda esa que le prometió al Señor y dijo, qué bonito esto, nunca había visto de esta manera la Biblia? Es que comprometió la riqueza, el afán, las preocupaciones, la ansiedad. Entonces mejor regresarse. No estoy hablando el cambio de una iglesia a otra, dentro de los que son iglesias cristianas, que hay unas más maduras que otras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que incluso esto de categoría de toda iglesia que adora humanamente a Dios, exaltando al hombre por encima del Señor, es una iglesia que está apartada del diseño de Dios. Aquella iglesia que a pesar de que no tiene la madurez que el resto de la iglesia, pero que es una iglesia que entiende al Dios Trino, el evangelio de Jesucristo y la salvación por medio del sacrificio de Cristo, es una iglesia sana y uno se puede mover y buscar otra iglesia que esté más madura, más sana, está bien, pero estamos hablando de alguien que quiere volver a la oscuridad religiosa donde vivía. Eso es diferente. Incluso sin un contexto de iglesia, por ejemplo, tenía unos socios de un negocio, pero como ahora soy cristiano, ya me están rechazando o no me atiende tal persona, esto me está complicando, entonces voy a dejar de ser un cristiano. Porque vienen los afanes, las preocupaciones y ahogan la palabra. O una persona que deja su corazón con falta de perdón, entonces dice que los espinos, las rocas, queman la plantita del evangelio. Es la semilla del evangelio, es la semilla de la palabra de Dios, pero dependiendo cómo está el corazón de nosotros, va a ser el resultado de esa planta. En la mayoría de los terrenos crecen, pero solo hay uno que crece para siempre, porque el cristiano nunca deja de crecer. Aun cuando se muere, sigue creciendo en conocimiento, en sabiduría, en amor. El cristiano que ahorita está en los cielos, aunque no ha recibido su cuerpo glorificado, ese cristiano está amando más a Jesús que nosotros. Y mañana, si volvemos a ver a ese cristiano en los cielos, amaneció amando más a Jesús que ayer. Nosotros también, pero él ya está, digamos, más libre de las limitantes que tenemos nosotros. Y si en 1,000 millones de años volvemos a ver y ya estamos nosotros allá, vamos a estar amando más y más al Señor Jesucristo. Podemos crecer en conocimiento, podemos crecer en amor, podemos crecer en sabiduría, podemos crecer en un afecto entrañable para el Señor, para Cristo, para la gloria de Dios, aún cuando pasamos al otro lado. No piensas que cuando te mueras vas a dejar de crecer. Necesitas toda la eternidad para conocer a tu Padre, a Dios, al Cordero, el Espíritu Santo que mora en tu corazón. Pero un corazón no regenerado, su crecimiento va a verse limitado. Dicen algunos, hasta aquí llegó esta hermana, hasta aquí llegó este hermano. ¿Qué pasó que no avanzó? Las rocas, los espinos, estaba junto al camino, el diablo robó la palabra. ¿Qué pasó? Y dice Jesucristo en el versículo 16, otro texto malinterpretado, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Jesús está hablando un principio de vida que pueden hablar 2 mujeres en una iglesia, que se sabe de una falla de un pastor, de un líder, y algo estaban haciendo ocultamente y sale a la luz y dice, bien decía Jesús que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido, salga a la luz. Este es un principio, sí aplica, pero Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando que la semilla del evangelio es enterrada en tu corazón y cuando una semilla está en tierra, está en oscuridad. Cuando vos pasas por un sembradío y está todo café la tierra y están todas las semillas enterradas, están ocultas y vos no puedes decir, sin conocer el terreno, no puedes decir, ahí hay tal semilla, a menos que haya un rótulo. Está oculto, está oscuro, pero ahí está esa semilla. Hasta que sale el brote,
Hasta que sale a la luz la semilla, puedes decir, este es trigo, este es maíz, este es cebada, este es avena. Hasta que sale la planta, ahora sí, no nos salgamos del contexto de la parábola del sembrador. Y Jesús, piensen en una semilla, piensen en una tierra, piensen en un sembrador, piensen en un sembrado. Y dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Esto está hablando de personas que dicen ser cristianas, que creen en Jesús, que van a vida eterna porque ponen toda su fe en Jesús, pero no hay frutos en ellos. Jesús dice, es imposible que esté la semilla del evangelio en un corazón que ha nacido de nuevo y que nunca salga la plantita. Tenés que ver aunque sea el brote y esa planta va a dar mucho fruto. ¿Ves? ¿Ves la diferencia, hermano? No es cuestión de conocer los secretos de unas malas prácticas de cristianos, que eso Dios lo va a aclarar, claro que sí. Dios lo va a exponer, claro que sí. Dios va a exponer el pecado. Pero aquí está hablando Jesús de lo que está creciendo en secreto, en la oscuridad, bajo la tierra, la semilla del evangelio, en esa tierra fértil que es tu corazón si has nacido de nuevo. Entonces esa plantita tiene que salir. No es cuestión de que, es que yo no soy de los maduros de la iglesia. Es que me faltan 10 años para que salga la primera hojita. Te hace falta gracia, la gracia del Señor que hace que demos frutos. Te hace falta Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que hace que produzcamos el fruto verdadero. Y yo te pregunto, aprovechando de esta afirmación de Jesús, tomando algo que es del conocimiento agrícola natural de los judíos del siglo I y que cualquier campesino nicaragüense entiende, ¿se ha manifestado en tu vida los brotes de la semilla del evangelio que ha sido sembrada? Eres tú mismo el que tiene que valorar tu propia vida. Eres tú misma. Y guárdate de creer que la base, que la mayor manifestación del evangelio es tu bagaje cultural cristiano, es tu experiencia cristiana o es tu activismo cristiano. Puede verse el fruto del evangelio. Dice un pastor predicador llamado Paul Washer que el cristianismo más auténtico, más medular que nosotros tenemos es aquel que practicamos a solas, cuando nadie nos mira. No es tanto cómo va a orar en la iglesia y que digamos, solo un creyente puede orar así. Lo que digamos nosotros no importa. ¿Cómo oras en privado? ¿Cómo lees tu Biblia en privado? ¿Cómo te comportas ante la pantalla de tu teléfono cuando estamos a solas? Hombres, principalmente. ¿Qué hacemos? ¿Qué práctica deberíamos de dejar? ¿Qué práctica está comprometiendo si eres o no creyente? Muy importante. Puede ser para usos indebidos en cuanto a la integridad que debe tener un creyente, o puede ser usos desórdenes sexuales en la pantalla de un teléfono o de un televisor cuando estás a solas. Revisa bien en tu corazón, revisemos todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Se ha manifestado la semilla del evangelio en tu vida? Ahora sí viene el orden de dar el testimonio hacia afuera. La semilla del evangelio viene desde lo oculto, desde lo íntimo hacia afuera. ¿Qué es lo que dice normalmente una iglesia evangélica, una iglesia cristiana? Que la semilla del evangelio es el activismo de un hermano o una hermana en una iglesia. ¿Cuánto ofrenda? ¿Cuánto canta? ¿Cuánto ora? Hermanos, a partir de esa puerta, todos somos cristianos. Pero ¿qué tan cristianos somos después de esa puerta? En la intimidad de nuestro cuarto, de nuestro closet de oración. Porque trae a cualquier visita y va a revisar, en esta iglesia aplauden, en esta iglesia no aplauden. La visita va a tratar de adaptarse al cristianismo que mire en la cultura local de una iglesia. La visita más mundana que te imaginé, no puedo decir malas palabras en la iglesia, esta visita va a tratar de adaptarse. Entonces por eso digo, a partir de esa puerta todos somos cristianos. Pero ¿qué hay después de esa puerta? En la intimidad del hogar. ¿Se ha manifestado la semilla del evangelio en tu vida? Ahora sí, hablando de que desde lo oculto hacia lo visible. Siguiente, ¿tu casa, tu familia ha visto brotar el evangelio en ti? ¿Tu esposa mira las hojitas del evangelio en tu vida? ¿Tu esposa mira el fruto del evangelio en tu vida? ¿Tu esposo mira las hojas del evangelio en ti? Un buen termómetro para un hombre y para una mujer son los que están en su casa. Claro que si convivimos con algún incrédulo,
él va a decir, y es que sos cristiano, y así actúas si vas a la iglesia. Eso es algo que nos diría Satanás, ¿no? Pero apartando eso, que Dios puede usar eso también para confrontar nuestra vida. Dios va a usar a gente inconversa atacando nuestro cristianismo, y Dios, aún en medio de ese ataque al cristianismo en nosotros, Dios puede usar eso en su sabiduría para confrontarnos. Hijo, hija, no me estás dando testimonio, no me estás dando gloria con esta actitud. Pero apartando ese escenario, estas personas pueden ver en algún momento la luz de Dios en nosotros, pueden ver los brotes del evangelio en nuestras vidas. Te quiero advertir, hermanos, siguiente, 3 tipos de suelos estériles para el evangelio, solo para repasar. Ya en la prédica anterior está explicado cada uno de estos, pero solo para concluir, uno de ellos, el versículo 12, dice, la semilla que cayó a lo largo del camino es la que el enemigo agarra y se lleva. Está tirada en el camino. Claro, un sembrador judío, esto no se entiende porque nosotros sembramos en cuadrícula, pero el sembrador judío siembra como los peinados de afro que hacen unos surcos en distintas direcciones. Entonces es normal que un sembrador judío tire la semilla y hay un camino, pero él atiende estas 2 áreas y cae una parte en el camino. Pero un nicaragüense que está sembrando dice, aquí es terreno, no voy a tirar la semilla al camino, voy a tirar en este cuadrante y en esta otra cuadrícula. Pero el campesino judío sembraba surcos multidireccionales. En algún momento una semilla caía en el camino, pero esto del camino, que el Satanás toma la semilla y se la lleva y no deja que nazca, es lo mismo que le pasó a Eva en el paraíso. Satanás robó la palabra de Dios del corazón de Eva y puso o corrompió la palabra de Dios o puso una palabra alterada, que a Eva le pareciera que era la palabra de Dios, pero le robó algo. Dios es bueno. Dios es bueno con vos. ¿Por qué Dios es más bueno con esta hermana que con vos? ¿Por qué Dios es más bueno con este hermano que con vos? Eso es robar la palabra. Mira cómo te ha ido a vos, mira cómo le ha ido a los demás. Dios ha sido bueno con vos. ¿Por qué Dios solo es bueno con los demás? Eso es a diario, aún en un creyente, robarle la semilla del evangelio. El enemigo va a tratar de picotear todos los días hasta arrancar la semilla del evangelio. Entonces, aunque pueda decir yo, tú eres un creyente, tú eres una creyente porque has proclamado, has confesado ser un creyente en Jesucristo, aún así, si estamos teniendo la mala tendencia de dudar de la bondad de Dios en nuestras propias vidas, ten cuidado porque el enemigo está queriendo picotear y robar esa palabra. Dios no ha sido bueno contigo, solo con los demás. Ten cuidado que el enemigo quiere robarse la palabra y no deberías de tener una tendencia de un corazón endurecido, de un corazón de piedra, cuando ya has recibido un corazón de carne. Esto es para discípulos. Miren, discípulos, creyentes, tengan cuidado de no tener estas tendencias de estos 3 tipos de suelos que son estériles. Jesús hablando a Pedro, a Juan, a Andrés, a Santiago, y el segundo suelo es el versículo 13. Aquellos sobre la roca, el sol quema la plantita, pero ¿qué hacen esto? Desplazar a Dios por seguir el placer. Estoy siguiendo a Dios, pero ya no siento gozo en mi vida, ya no siento gratificación, mucho sufrimiento, mucha prueba, entonces ya no puedo más seguir a Dios de esta manera. Voy a suavizar, a diluir mi cristianismo, mi evangelio. Y entonces, ¿qué terminan haciendo? Desplazando a Dios en su vida para poder seguir el placer. ¿Sabes qué? Esa es la mayor tendencia de la cultura de hoy en día, el hedonismo. Y habla un pastor, John Piper, dice que hay un hedonismo cristiano. ¿Qué es? Tu cristianismo te tiene que producir placer. Y si no te sentís bien con tu cristianismo, cámbialo. Esto es hedonismo cristiano y esto es pecado. Porque decirle eso a un cristiano, a una cristiana que muere en el Coliseo mordido de leones. Si los mordiscos de león no te están dando placer, entonces cambia a tu Cristo, cambia a tu cristianismo. No te lo va a creer, va a decir, no, ¿cómo voy a hacerle eso a mi Señor? ¿Cómo voy a traicionar así a Jesús cuando Él murió por mí en la cruz? No puedo hacer eso, no puedo negar a Cristo, no puedo cambiar a Cristo, no puedo suavizar el evangelio, no puedo diluir su palabra. Entonces,
aunque tú entiendas, yo ya soy creyente, te tienes que cuidar de esta tendencia de un corazón endurecido, aunque ya tenga un corazón de carne. Esta es enseñanza para verdaderos creyentes, para discípulos y advertencias para los que aún no han creído genuinamente. Y el tercer tipo de suelo estéril, enfriarse por el afán y por las riquezas. Un hermano está fiel, una hermana está fiel, pegada en la oración constante, pero está, Señor, danos hoy el pan de cada día. Pero un día obtiene una provisión y ya no ora por el pan de cada día. Cuando Jesús dijo la orden, vosotros oraréis así, danos hoy el pan de cada día. Es que ya lo compré pan para toda la semana. Ahí está. ¿Para qué se lo voy a pedir? Deberías de pedírselo, aunque ya lo tengas en tu gabinete, en tu canasta, en tu frutera, aunque ya tengas los bananos, sandía, melón, gallo pinto, frijoles, queso, danos hoy el pan de cada día. Ya sé que ya lo tengo allá. Hermano, hermana, te cayó un dinero a tu cuenta del banco, te mandaron una remesa o algo, algún dinero que va a retirar de un cajero o de alguna caja o de alguna atención al cliente. Señor, provee esto que estoy necesitando. Pero si ya me lo mandaron, ya me lo depositaron, seguílo pidiendo, porque no dependés de las gestiones y los funcionamientos tecnológicos y físicos de este mundo material. Dependés del dador de todas las cosas, nuestro Señor. ¿Por qué te advierto esto? Porque cuando decía uno de los ancianos que teníamos pues en su momento, ahora él está sirviendo en una iglesia en Costa Rica, decía uno de los ancianos, muchos creen que el escenario más difícil para un cristiano es ser un cristiano pobre, pero el que sufre, digamos, más ataque es el cristiano que tiene cierta capacidad financiera. Este va a sufrir más tentaciones. ¿En qué sentido? Se puede olvidar de que depende de Dios. Ahora cree que depende en su riqueza. En cambio, el pobre va a ser más rápido a clamar. Entonces, hermanos, si hay un momento, si hay una semana que te está yendo bien, son las vacas gordas del sueño de Faraón, no estás en las vacas flacas, no dejes de clamar, no dejes de rogar, no dejes de depender de tu Señor. Vamos a pedir al Señor. Piénsalo bien, Jesús tenía todo el poder para mandar multiplicar los panes y los peces, pero antes de multiplicarlos, Él ora y levanta la comida al cielo. Si el mismo Jesús tuvo que orar cuando Él podía hacerlo aparecer como cuando Dios hizo caer el maná del cielo, ¿cuánto más nosotros? Jesús ya sabía, ya tengo el milagro garantizado, ya lo miré en la eternidad, ya ocurrió, en la eternidad esto ya está, pero voy a pedirlo. ¿Cuánto más nosotros? Pedirlo. Entonces, hermanos, el tercer suelo estéril decíamos que enfriarse por afán y por la riqueza, la preocupación. Y piensa bien, ¿acaso no te ha pasado que cuando hay y que te viene de un lado y que te regalaron algo, te depositaron un dinero, te pagaron algo que te debían de hace años y de repente, ¿y cuántas cosas? Espérate, Señor, al suave. A veces pasa, no siempre, ¿verdad? Sería bueno que pase más seguido, dice alguno. Pero a veces pasa, pero en ese momento, como he andado recibiendo, deposítame a esta cuenta, mándame aquí la remesa, que no sé qué. Esto suele pasar en Navidad, para el mes de las madres. Hay épocas donde pasa así. Es donde los cristianos más descuidamos la oración. Se me olvidó orar y leer la Biblia. O la leí en carrera para ir al banco. Enfriarse por afán o por la riqueza. Claro, esto es de un corazón endurecido, alguien que no ha nacido de nuevo, pero yo como creyente tengo que atesorar la advertencia de Jesús. Y al final, el tipo de suelo fértil para el evangelio está en el versículo 15. Jesús dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. O sea, dan fruto, pero no es que se van, es que mira la iglesia, ya no tiene aire acondicionado, ya me voy. O mira la iglesia, ya no está esta enseñanza o esta serie que me gustaba, ya cambiaron la serie de prédicas, ya me voy. O ahora no me gusta esto de la iglesia, ya me voy. O incluso voy a negar a Cristo en mi corazón porque ahora Cristo ya no está haciendo esto en mi vida. Eso era una tentación. No sé si ha oído hablar el progreso del peregrino John Bunyan. Él escribe un libro que se llama Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Y él dice que en un momento de su vida él negó a Cristo. Y dice que pasó casi 2 años en agonía, en condena, en tristeza,
sentía que se lo tragaba el infierno y fue por negar a Cristo, por un momento de frustración en su mente. La mente estaba como una montaña rusa, entonces guárdate de eso. Este es un creyente. Yo creo que el enemigo lo quería derribar para que no fuera de bendición para la iglesia. No sé si has leído El Progreso del Peregrino. Después de la Biblia es el segundo libro cristiano más vendido. Solo para que tenga una idea. Pero entonces esto le puede pasar a un verdadero creyente. El enemigo todo el día, negá a Cristo, rechazá a Cristo, vendé a Cristo, cambia tu primogenitura, cambialo por un plato de lenteja, por un plato de placer, por la aprobación de la abuela, por la aprobación del papá, por la aprobación del jefe, negá a Cristo. El enemigo puede esperarnos hasta el último día que nos van a poner en nuestra tumba, seguir diciéndonos negá a Cristo, negá a Cristo. Él dice, yo voy a probar, si este no es escogido, va a caer. Yo voy a probar porque yo no sé quién es quién. Él empieza a tirar todos los días. Por eso dice Pablo, revístanse con la armadura del Señor. Y Jesús está diciendo, tengan cuidado cómo oyen. Antes del punto 2 hay dos preguntas. ¿Tu corazón es tierra buena para el Evangelio? ¿O tu corazón está matando la semilla del Evangelio? Porque las piedras queman las hojas. Los espinos ahogan la planta. El camino, la semilla puede ser pisoteada o puede ser robada por un zanate. ¿Tu corazón es tierra buena para el Evangelio, o tu corazón está matando la semilla del Evangelio? Como creyente verdadero, no puedes tener prácticas de un incrédulo. Prácticas que me van a enfriar. No venir a la Biblia, o venir a la Biblia como cuando mi hijo hace las tareas para salir a jugar fútbol o para ir a ver muñequitos. No puedo leer así la Biblia. Tengo que tomarme un tiempo. Entonces, voy a leer ahorita, Señor, esto que quiero leer, pero en la noche nos vamos a ver más detenidamente, Señor. Esta vez va a tener que ser así. Pero te quedas con eso de que necesitas meditar, deleitarte en la palabra del Señor, porque esto va a sofocar, ahogar la semilla del Evangelio. Punto número 2. Un corazón regenerado recibirá el Evangelio en su vida para reconocer la supremacía de Cristo y de su palabra. Un corazón regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, un corazón de carne va a recibir el Evangelio, pero para reconocer la supremacía de Cristo y de su palabra. Porque cualquier corazón recibe la semilla del Evangelio, pero voy a adaptarlo. Hasta aquí voy a cortar la tela. Pero el corazón que ha nacido de nuevo dice, Cristo es supremo. Su palabra es suprema sobre todo consejo, sobre todas las cosas. Eso es lo que hace un corazón regenerado. No tienes esta práctica y sabes que tienes un corazón regenerado, practica esto. ¿Qué cosa? Recibir el Evangelio en tu propia vida, reconociendo la supremacía de Cristo, reconociendo la supremacía de su palabra. Y escucha la advertencia de Cristo a sus discípulos. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen. Este es el último versículo, versículo 18, la primera parte. Tengan cuidado de cómo oyen. Y dice la segunda parte, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Pasa a alguien que ya tenía una casa, se muere la abuelita y al que tenía casa le deja otra herencia o le deja un vehículo. Y dice alguien, bien, dice Jesús, que el que tiene se le va a dar más y al que no tiene lo poquito que tiene. Me vinieron a quitar el carro para dárselo a mi hermano, a mi sobrino. Se cumplió lo que dijo Jesús. Jesús está retomando otra vez algo que pasaba en el judaísmo, en el día a día, pero lo está aplicando a algo del Evangelio. En esta ocasión, siguiente, Jesús no está hablando de posesiones materiales. Jesús está hablando del contraste entre los que desplazan el Evangelio en su vida privada y los que dan frutos permanentes con la semilla del Evangelio, desde lo privado, desde lo oculto, hasta lo público y visible. Y no solo eso, Jesús está hablando del resultado que mostrará el juicio final. Dice Jesús a sus siervos y a los ángeles, no corten todavía el trigo, no vaya a ser que corten junto
a Él la cizaña. Esperen el día final. Cristo revelará todas las cosas y sus ángeles mismos cortarán. Entonces, hermanos, hermanas, quiero advertirles acá con este versículo, con este capítulo, con esta cita de Isaías, Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor? Ahora esta pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Quién hay entre nosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? No ha terminado la pregunta. ¿Quién es su siervo? No es el predicador, no es Isaías, es Jesucristo. El siervo sufriente, el siervo de Isaías. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Uy, espérate, ¿cómo es eso? Sí, todo hombre y toda mujer que teme al Señor y que escucha la voz de Cristo reconoce: yo no tengo una luz que valga la pena. Por mí mismo yo ando en oscuridad. No es que anduve en oscuridad, no es que sin la gracia de Dios andaría en oscuridad. Mi propia luz es oscuridad, a la par de la luz de Cristo. ¿Quién hay entre ustedes que tema al Señor? Yo, Señor. ¿Quién hay entre ustedes que oiga la voz de su siervo? Yo, Señor. La pregunta más difícil que solo el terreno fértil que ha recibido la semilla del Evangelio puede responder. ¿Quién hay entre ustedes que temen al Señor, que ande en tinieblas y no tenga luz? Yo, Señor, necesito tu luz. Estoy en oscuridad sin ti, aún siendo creyente. Sin tu luz no miro nada, Señor. La necesito a diario. Mi alma tiene sed de ti. Bramo, necesito tu palabra, la dirección de tu ley. Y el Señor responde a tu clamor. Todos ustedes, escucha bien primero esta advertencia. Primero la respuesta y después la advertencia. ¿Quién hay que ande en tinieblas y no tenga luz? Los siervos de Dios reconocen que la luz humana es oscuridad. Entonces dice el Señor: confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Has reconocido que tu luz es oscuridad a la par de la luz de Cristo? Confía en el Señor tu Dios y apóyate en Él. Y hay una advertencia: mi luz me sirve. Los consejos de la abuelita para alcanzar la salvación y vida eterna, los consejos de mi papá o de tal persona legalista para alcanzar el favor de Dios, me son válidos. Mi manera de ver el cristianismo es suficiente. Yo puedo vivir mi cristianismo, como decía Frank Sinatra, a mi manera. Todos ustedes que encienden fuego, advierte el Señor, que se rodean de teas, es decir, los pedazos de teja o de barro que se recogían, tizones, fuego, todos ustedes que encienden fuego, anden a la lumbre de su fuego y entre las teas que han encendido, anden con su propia luz. Esto les vendrá de mi mano. En tormento yacerán. Todos ustedes que se guían por su propio entendimiento, por la sabiduría humana, por la mente del hombre caído, en tormento yacerán. Punto número 3, iglesia. Un corazón endurecido se valdrá del razonamiento humano, pero un corazón regenerado pasará todo pensamiento en el filtro del Evangelio. ¿Este consejo de este hermano, de esta hermana, tiene cabida en el Evangelio? Sí, lo tomo. ¿Esto se parece al Evangelio de Cristo? No, no lo voy a tomar. Solo esto puedo. Señor, ayúdame a observar estas cosas y retener lo bueno. Con el filtro del Evangelio, vos podés ver, pareciera verdad. Esto es una casi verdad, pero esto no agrada a Dios. Acuérdate, Satanás ocupó versículos de la Biblia para tratar de hacer que cayera Jesucristo. ¿No crees que va a usar la misma Biblia para confundirte? Y terminamos con esta reflexión en Isaías 50, 10, 11. Es un párrafo nada más. Asegúrate de que tu comprensión humana no se anteponga a la sabiduría del Evangelio. Asegúrate de que tu sabiduría humana no esté por encima de la sabiduría del Evangelio. Dios te ha dado sabiduría humana, es una sabiduría natural, pero está afectada por el pecado remanente en nosotros. Ya naciste de nuevo, pero
Siempre se va a ver corrompido mi entendimiento. Una y otra vez me ha pasado, mi esposa sabe, es que yo pensé que era esto. Yo pensé que era tal cosa. Y me digo, ¿sabes qué? Yo creo que mejor voy a esperar a ver todo el panorama porque yo malentiendo las cosas. Asegúrate de que tu comprensión humana no se anteponga a la sabiduría del Evangelio, que la luz de Cristo sea la luz más elevada en tu vida. Mira, hermano, va a haber luz de medicina, de ciencia, de tecnología, va a haber luz de finanzas en tu vida y todas esas lamparitas van a estar aquí y la luz de Cristo va a ser la más alta. La luz de la abuelita, de la mamá, del jefe, de un consejero, de un amigo cristiano, aquí. Y la luz del Evangelio por encima de todas esas luces. No te estoy diciendo que no escuches a nadie, sino que Cristo tenga la supremacía en tu vida y la luz de la palabra de Dios sea lo supremo en tu vida. Amén. Señor, aquí venimos ante ti, Señor, agradecidos por esta exhortación amorosa, tensa, pero llena de tu amor apasionado y ferviente por nosotros, tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, primeramente, por si alguno de nosotros persiste en tener un terreno infértil, un corazón de piedra, y tener un cristianismo superficial que vale ante la gente y no ante Dios, que tú transformes ese corazón y que esa persona pueda pasar de un corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a tu palabra, Señor. Padre, de nada vale, Señor, que demos toda nuestra vida, nuestra sangre, nuestro dinero por hacer el bien al ser humano y no tengamos el amor de Dios en nuestros corazones. Dice Pablo que podemos dar todo nuestro dinero a los pobres, pero si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no somos nada, Señor. Necesitamos ese corazón de carne lleno del amor de Dios. Señor, y te pedimos perdón también, Señor. Hemos creído tu evangelio, hemos recibido de ti esa tierra buena, un corazón fértil, un corazón de carne. Hemos recibido la semilla del evangelio, pero a veces caemos en patrones como que fuéramos incrédulos, Señor. Nos dejamos llenar por el afán de las riquezas, por las preocupaciones, Señor. Dejamos que una mentira del mundo o una mentira del diablo nos enfríe y nos aparte de ti. Señor, a veces hemos caído en el engaño, pensar que tú no eres tan bueno con nosotros, Señor. Hemos creído tu evangelio, hemos recibido tu amor, pero a veces hemos pensado que no eres tan bueno con nosotros, Señor. Y hemos tomado estas prácticas pecaminosas de un corazón que no ha nacido de nuevo, Señor. Cuando sí hemos nacido de nuevo, Señor. A veces nos hemos dejado intimidar por el mundo que nos amenaza y rechazamos a Cristo ante los hombres, Señor. Y tenemos temor delante de ti porque dice tu palabra que cualquiera que niegue al Hijo delante de los hombres, el Hijo lo negará delante del Padre, Señor. No queremos que tu Hijo nos niegue delante de ti. Queremos que tu Hijo nos afirme y nos reconozca delante de ti. Señor, cámbianos esta manera de vivir el cristianismo. Queremos elevar la luz del evangelio por encima de todas las demás luces. Que la sabiduría de tu palabra esté por encima de la sabiduría del hombre en nuestras vidas. Que Cristo esté por encima de nuestro cristianismo, Señor, y que no sea al revés, someter a Cristo a nuestro cristianismo, Señor. Aléjanos de esa manera incorrecta y perversa de vivir la fe cristiana. Que Cristo esté por encima de nuestro cristianismo y que tu palabra esté por encima de nuestro cristianismo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia. Son muy amados.